Hechos capítulo 28. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Nota: Malta es una pequeña isla justamente al sur de Sicilia e Italia, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Nota: riqueza literaria, humanidad, compare filantrópico y filantropía, amor por la humanidad, hospitalidad, actos de bondad, prontitud para ayudar, amistad humana, benevolencia y pensar en los demás. La palabra es un compuesto de amor y hombre. En Tito 3:4 se usa para describir el amor bondadoso de Dios hacia los seres humanos. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Nota: una de las deidades paganas era una diosa llamada Justicia. Los naturales de Malta pensaron que ella estaba detrás de aquello. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Nota: véase la nota Marcos 16, 17, 18. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Nota: Publio era el oficial romano de más alto rango en la isla. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Nota: dinámica del reino. El ministerio de sanidad de Pablo en Malta. Sanidad divina. Aquí hay una referencia a sanidades divinas, a pesar del hecho que Lucas, un médico, acompañó a Pablo. Este hecho incomoda tanto a los críticos de la sanidad moderna, que algunos han adelantado la teoría de que las sanidades que se mencionan en el versículo 9 fueron obra de Lucas, quien habría empleado remedios médicos, aunque no se menciona aquí su nombre. La teoría se basa en el uso de la palabra griega para sanidad, versículo 8, la cual algunos insisten que se refiere a la terapia médica. Sin embargo, de hecho, esta palabra aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. En 32 casos se refiere claramente a sanidad divina. En los demás tiene una significación general. Ambas palabras designan el mismo tipo de sanidad en Mateo 8, 7, 8, lo cual indica que se usan indistintamente en la Biblia. Lo anterior no se opone a los tratamientos médicos, no dice que la medicina o la ayuda de los médicos sean perjudiciales, porque en verdad no lo son. Sin embargo, queda claro que este pasaje no da pie para la sustitución de la terapia médica por la oración. Dios sana por muchos medios: la oración de fe, poderes naturales recuperativos, ayuda médica o medicina y milagros. Hechos 3:16, 1 Corintios 12, 9, 28, versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo llega a Roma, versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Nota: tuvieron que esperar 3 meses hasta que empezara la temporada propicia para la navegación, probablemente en febrero. Los hermanos gemelos Castor y Pólux eran las deidades protectoras de la navegación. Versículo 12. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. Nota: Siracusa era la principal ciudad de Sicilia. Versículo 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Nota: Puteoli era el principal puerto del sur de Italia. Versículo 14.
donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Versículo 15. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Nota: el grupo viajó a Roma por la vía Apia. El foro Apio era un pueblo situado a 70 kilómetros de Roma y 3 tabernas a 55 kilómetros de la capital. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Nota: como un ciudadano romano que no había cometido ningún delito flagrante y que no acariciaba aspiraciones políticas, se permitió a Pablo alojarse en un recinto aparte. Pablo predica en Roma, versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Nota: la esperanza de Israel es el reino mesiánico de Jesús de Nazaret. Véase la nota 24:14. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Nota: Pablo había sufrido una intensa persecución y los judíos romanos expresaron sorpresa porque su notoriedad no había llegado a ellos. Versículo 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Nota: estos judíos romanos no habían oído hablar de Pablo de Tarso, pero habían escuchado muchas noticias negativas acerca de la secta cristiana. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Nota: apoyando su argumento en las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el Mesías y su reino, Pablo presentó las evidencias de que estas cosas se referían a Jesús. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Nota: riqueza literaria, salvación, rescate, liberación, seguridad, entrega, salida, preservación, vocablo que designa universalmente la salvación cristiana. Compare soteriología, se usa solamente 5 veces, es una palabra del todo inclusiva que significa perdón, sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, rescate, liberación y restauración. La salvación de Cristo abarca el ser humano en su totalidad, espíritu, alma y cuerpo. El mensaje que cierra el libro de los Hechos es que los judíos de los días de Pablo, desde Jerusalén a Roma, rechazaron a Jesús como su Mesías. Naturalmente algunos judíos creyeron, pero la antorcha del Evangelio pasó de las manos de la nación judía a los gentiles. No solo el cristianismo se habían difundido entre Jerusalén y Roma, sino que también había dejado de ser una religión exclusivamente judía para convertirse en una esperanza para todas las naciones. Versículo 28. El mismo Pablo explica brevemente esta transición en Romanos 9:11. Versículo 29.
Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nota final. El término reino de Dios no es tan prominente en los Hechos como en el Evangelio de Lucas, pero el libro de los Hechos termina con las enseñanzas del reino. Jesús predicó y reveló el reino, los apóstoles predicaron y revelaron el reino en los Hechos, y este libro presenta a Pablo perseverando en la predicación del reino. La influencia de Pablo. Pablo comenzó a dar testimonio de Cristo muy temprano en Damasco y Tarso, su ciudad natal. Sus viajes misioneros lo llevaron a través de las provincias de Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. Aún bajo custodia en Cesarea y en la cárcel romana, Pablo testificó de su salvación en Cristo. Bosquejo del contenido. Prólogo. Capítulo 1 del 1 al 14. Primera parte. Prefacio. Capítulo 1, 1 al 3. La promesa del Espíritu Santo, la ascensión de Cristo, la reunión de oración en el aposento alto. Primera parte. Pedro y el ministerio de la iglesia judía en Jerusalén. Capítulo 1 al 12. Primero, la selección de Matías como apóstol. Segundo, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, capítulo 2. A. El derramamiento del Espíritu. B. La reacción de la multitud. C. El sermón explicativo de Pedro. D. La nueva iglesia después de Pentecostés. Tercero, la sanidad del cojo. A. El milagro de sanidad. B. El sermón explicativo de Pedro. C. El arresto de Pedro y Juan. D. La defensa de Pedro ante el Sanedrín. E. La reacción del Sanedrín. F. Acción de gracias por la liberación de los apóstoles. Aquí va el capítulo 4. Cuarto parte. La autoridad apostólica en la iglesia primitiva. A. Supervisión de las ofrendas de amor. B. Juicio por un pecado, Ananías y Zafira, capítulo 5. C. Sanidad y milagros. D. Ineficacia de la oposición. Primero, liberación sobrenatural de la prisión. Segundo, la valentía de los apóstoles. Tercero, consejo de Gamaliel para liberar a los apóstoles. Quinto, el ministerio de Esteban, capítulos 6 y 7. A. Su selección como uno de los 7 diáconos. B. Su poder, ministerio de arresto. C. Su defensa ante el Sanedrín. D. Su martirio. Sexta parte. El primer ministerio a los no judíos, capítulo 8. A. A los samaritanos. B. A los etíopes. Séptimo, la conversión de Saulo, capítulo 9. Octavo, Eneas y Dorcas sanados a través del ministerio de Pedro, capítulo 9. Noveno, la historia de Cornelio, capítulo 10 y 11. A. Cornelio y su casa vienen a Cristo. B. Pedro defiende su testimonio a los gentiles. Décimo, el testimonio de la iglesia primitivas, capítulo 11, 12. A. Pablo y Bernabé en Antioquía. B. Escape milagroso de Pablo de la prisión de Herodes. Segunda parte. Pablo y la proyección internacional de la iglesia de Antioquía. Capítulos 12 al 28. Primero, primer viaje misionero de Pablo. A. La comisión apostólica de Pablo. B. Liberación en Chipre. C. Predicación y avivamiento en Antioquía de Pisidia. D. Señales y maravillas en Iconio. E. Sanidades y apedramiento en Listra. F. Ministerio de confirmación y regreso a Antioquía. Segundo, reunión en Jerusalén para discutir asuntos de legalismo y gracia, capítulo 15. Tercero, segundo viaje misionero de Pablo, capítulos 15 al 18. A. Pablo y Bernabé se separan por causa de Marcos, capítulo 15. B. Ministerio de confirmación con Timoteo, capítulo 16. C. La visión para evangelizar Grecia. D. Bautismo de Lidia en Filipos. E. Prisión en Filipos. F. Alboroto en Tesalónica. G. Recepción de la palabra en Berea. H. Filosofando en Atenas. I. Año y medio en Corinto. J. Regreso a Antioquía. Cuarto, tercer viaje misionero de Pablo, capítulo 18 al 21. A. Ministerio, milagros y disturbios en Éfeso. B. Viajes a Grecia. C. Sermón nocturno de Pablo en Troas. D.
de Troas a Mileto y la despedida de Pablo ante los ancianos de Éfeso. Pablo es advertido sobre ir a Jerusalén en Tiro y por Agabo en Cesarea. Quinta parte, viaje de Pablo a Roma a través de Jerusalén, capítulo 21 al 28. Pablo regresa a Jerusalén. Primero, regreso y arresto de Pablo. Segundo, defensa de Pablo ante la turba en Jerusalén. Tercero, defensa de Pablo ante el Sanedrín. Cuarto, complot para matar a Pablo. B, defensa de Pablo ante Félix. C, defensa de Pablo ante Festo y Agripa. Y D, viaje a Roma, capítulo 27 al 28.